¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona mientras intentas desesperadamente encontrar la tuya propia? Caminas por el mundo con un vacío persistente en el pecho preguntándote quién eres realmente detrás de las etiquetas del trabajo, la familia y las expectativas sociales que te han impuesto desde niño. Todos a tu alrededor te dicen que debes encontrarte a ti mismo como si fueras un objeto extraviado en el fondo de un cajón o una pieza de rompecabezas que simplemente se deslizó bajo el mueble. Te venden la idea de que la iluminación o la paz mental están al final de un retiro costoso en las montañas o después de leer el 10º libro de autoayuda que compraste este mes. Pero hoy voy a revelarte algo que podría sacudir los cimientos de todo lo que crees saber sobre tu identidad. Un maestro espiritual cuya sabiduría ha permanecido oculta para las masas reveló una verdad tan peligrosa que podría destruir por completo la imagen que tienes de ti mismo. Él decía que la búsqueda de uno mismo es en realidad la trampa más sofisticada del ego para mantenerte prisionero en una ilusión perpetua. Piénsalo con calma. Si estás buscando algo significa por definición que ese algo no está aquí ahora mismo. Significa que has aceptado la premisa de que hay una distancia entre tú y tu esencia. Esta narrativa moderna de encontrarse a uno mismo nos ha convertido en buscadores de tesoros que nunca llegan al cofre. Pasamos años acumulando experiencias tratando de construir una personalidad que nos haga sentir especiales o realizados ante los demás. Cambiamos de ropa, de amigos, de pareja e incluso de creencias con la esperanza de que la próxima versión de nosotros sea finalmente la verdadera. Sin embargo, el sentimiento de insatisfacción persiste. La agitación interna no se detiene porque estamos intentando llenar un agujero infinito con cosas que son finitas. El maestro explicaba que el problema fundamental no es que estés perdido, sino que estás demasiado aferrado a la idea de que eres alguien que necesita ser encontrado. Esta es la gran paradoja que mantiene a millones de personas sumergidas en la ansiedad y la confusión constante. Imagina por un momento la ironía de un océano que se pasa la vida buscando el agua dulce para sentirse completo. Suena absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que hacemos cuando corremos tras nuestra supuesta identidad verdadera en el mundo exterior. Nos han enseñado que somos el resultado de nuestras memorias, de nuestros traumas y de nuestros logros materiales. Nos definimos por lo que otros piensan de nosotros o por la imagen que proyectamos en las pantallas. Pero todas esas son solo capas de una cebolla que al final no tiene un núcleo sólido. La peligrosidad de esta verdad radica en que si dejas de buscar podrías darte cuenta de que el yo que tanto intentas proteger y mejorar en realidad no existe de la manera que pensabas. El ego se aterroriza ante la idea de que no hay nada que encontrar porque su supervivencia depende de la búsqueda. Si dejas de buscar, el ego pierde su poder. Por eso te impulsa a seguir consumiendo espiritualidad como si fuera un producto más del mercado global. Te dice que todavía no eres lo suficientemente espiritual, que te falta sanar o que necesitas un curso más para ser feliz. Es una carrera que no tiene meta. Este maestro espiritual no buscaba darte consuelo sino despertarte de un sueño pesado. Él advertía que mientras sigas intentando encontrarte estarás huyendo de la realidad de tu propia existencia. La verdad es que no eres una búsqueda, eres el espacio donde todo sucede. Para entender esto debemos desmantelar la mentira de la búsqueda personal y enfrentar el miedo de no ser nadie en un mundo que nos obliga a ser alguien. La presión de ser auténtico nos está alejando de la verdadera naturaleza del ser, que es simple y silenciosa. No necesitas más herramientas complejas ni rituales extraños. Lo que necesitas es el valor para mirar al vacío que tanto intentas evitar. Porque en ese vacío reside la única verdad que importa. Una verdad que no se puede comprar ni vender. Prepárate porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre cada decisión que has tomado en tu vida y te obligará a cuestionar quién es ese que dice yo cada mañana al despertar frente al espejo. Ese reflejo que ves es el punto de partida de un engaño que ha durado toda tu vida, y el problema central de nuestra era es que hemos convertido la espiritualidad en otro producto de consumo masivo dentro de un mercado voraz, que se alimenta constantemente de nuestra ansiedad existencial. Corremos desesperados tras la próxima meditación guiada de moda, el último retiro en la selva o el libro de autoayuda que promete revelaciones milagrosas en 10 sencillos pasos, esperando que esta vez finalmente aparezca esa pieza del rompecabezas que sentimos que nos falta. Pero el maestro nos mira con una compasión que duele profundamente y nos dice algo que casi nadie está realmente preparado para escuchar con honestidad. El buscador es en realidad el buscado.
Esta frase que a simple vista parece un acertijo zen inofensivo es en realidad una bofetada brutal a nuestra vanidad y a nuestra estructura mental. Pasamos años enteros, décadas incluso, construyendo una identidad sólida basada en nuestros logros profesionales, nuestros traumas de la infancia y nuestras posesiones materiales. Creemos con fervor absoluto que somos la suma de todo lo que nos ha sucedido, pero eso es solamente una narrativa, una película de ficción que proyectamos incansablemente en la pantalla de nuestra mente. La agitación interna surge de manera inevitable cuando esa película empieza a fallar, cuando los diálogos ya no convencen y nos damos cuenta de que el personaje principal no tiene una sustancia real detrás del maquillaje. Intentas encontrarte a ti mismo como si fueras un objeto extraviado entre los cojines de un sofá viejo, pero tú no eres un objeto que pueda ser poseído ni definido por etiquetas externas. La verdadera revelación, esa que es verdaderamente peligrosa para tu estabilidad ilusoria, es que todo lo que has hecho hasta ahora para supuestamente sanar o mejorar ha sido en realidad una forma sofisticada de huir de la quietud absoluta. Tienes un miedo atroz de lo que podrías encontrar si dejas de moverte por un solo instante. Tienes pavor de descubrir que debajo de todas esas capas de personalidad que has pulido con tanto esmero no hay nada tangible que puedas agarrar y mostrar con orgullo al resto del mundo. Ese vacío que mencioné antes no es una ausencia de vida, sino una plenitud vasta que el ego simplemente no puede procesar ni controlar. Por eso la mente te mantiene ocupado incluso con prácticas que parecen sagradas. El ego es sumamente astuto y prefiere 1000 veces que seas un buscador espiritual sufriente y sacrificado antes que permitirte simplemente no ser nadie. Ser nadie es la muerte absoluta para la imagen social que has cultivado con tanto esfuerzo y sacrificio personal. El maestro explica que la mayoría de las personas en realidad no quieren la verdad cruda, solo desean una versión más cómoda, estética y brillante de su propia mentira. Buscan una paz que no interrumpa sus planes egoístas ni cuestione sus prejuicios más arraigados. Sin embargo, la verdad no tiene nada de cómoda. La verdad es un fuego purificador que quema sin piedad todo lo que no es esencial en tu ser. Si te sientes profundamente agotado de buscar respuestas en el exterior, si sientes que a pesar de todos tus esfuerzos sinceros sigues atrapado en el mismo punto de insatisfacción crónica, es porque estás intentando llenar un océano infinito con pequeñas cucharadas de agua salada. La mente siempre te susurrará que necesitas más tiempo, más práctica disciplinada o más conocimiento intelectual. Pero la realidad desnuda es que lo que necesitas desesperadamente es menos. Menos ruido mental, menos conceptos aprendidos y mucho menos apego a esa historia dramática que te cuentas a ti mismo cada mañana al despertar. El peligro real reside en que si sigues por este camino de acumulación espiritual terminarás más perdido que al principio, atrapado en una jaula de oro hecha de conceptos abstractos y una peligrosa superioridad moral. Es necesario entender que el yo que intenta encontrarse a sí mismo es el mismo yo que se siente perdido, creando así un círculo vicioso que nunca termina. Para romper este ciclo debemos mirar directamente a la raíz de nuestra insatisfacción. No es que te falte algo para estar completo, es que te sobran demasiadas cosas que crees ciegamente que son tú. Esta es la parte donde muchos abandonan el camino porque se dan cuenta de que el precio de la libertad real es la pérdida absoluta de su importancia personal. ¿Estás realmente dispuesto a dejar de ser quien crees que eres para convertirte finalmente en lo que realmente eres? Esta pregunta no es un simple ejercicio retórico. Es la línea divisoria definitiva entre los que simplemente juegan a la espiritualidad por entretenimiento y los que están dispuestos a despertar de verdad a una realidad que trasciende cualquier nombre o forma conocida. Lo que el maestro reveló a continuación es el pilar que sostiene toda nuestra percepción del tiempo y el espacio, y si logras asimilarlo, entenderás por qué el éxito y el fracaso son solo dos caras de la misma moneda falsa que has estado intentando gastar en el mercado de la felicidad. Porque el secreto para detener esta búsqueda interminable no está en un lugar lejano, sino en la comprensión de la trampa que tu propia mente ha diseñado para mantenerte cautivo en el deseo constante de llegar a ser alguien más. El maestro hizo una pausa prolongada mientras el silencio inundaba la habitación y sus ojos parecían atravesar todas las capas de pretensión que yo había construido durante años para protegerme del mundo. Me explicó con una calma casi inquietante que la trampa fundamental reside en el concepto mismo del devenir humano. Pasamos la vida entera creyendo que la existencia es una escalera infinita y que en el último peldaño, tras mucho esfuerzo y sacrificio, nos espera finalmente esa versión iluminada, perfecta y realizada de nosotros mismos. Sin embargo, esa imagen de perfección futura es en realidad el obstáculo más grande para la verdadera liberación espiritual. Imagina por un momento que dedicas cada segundo de tu existencia a intentar alcanzar el horizonte. Caminas miles de kilómetros, corres con desesperación bajo el sol, te agotas física y mentalmente,
pero el horizonte siempre se mantiene exactamente a la misma distancia de tus pies. Esto sucede porque el horizonte no es un lugar físico al que se pueda llegar, sino una simple proyección de tu propia capacidad de visión. Lo mismo ocurre con la búsqueda incansable de tu ser verdadero. El maestro me dijo con una voz cargada de una extraña compasión que mientras sigas buscando con desesperación a alguien a quien encontrar, estarás negando sistemáticamente la única realidad tangible que existe, que es tu presencia pura en este preciso instante. La mente humana es una arquitecta experta en construir laberintos de esperanza falsa. Nos susurra constantemente que si tan solo leyéramos un libro más, si asistiéramos a otro retiro o si lográramos meditar unas horas extras al día, finalmente seremos dignos de conocernos. Pero esta es la peligrosa verdad que muy pocos se atreven a aceptar honestamente. Esa búsqueda mística es en realidad una huida sofisticada. Estás huyendo de lo que tu mente considera un yo mediocre, un yo herido por el pasado o un yo aburrido, persiguiendo incansablemente una sombra idealizada que tú mismo has inventado para no enfrentar tu presente. Esta persecución constante crea una división interna dolorosa, una especie de guerra civil en tu propia psique donde una parte de ti juzga y desprecia constantemente a la otra. El maestro enfatizó que esta división es la raíz podrida de toda la ansiedad que consume a la sociedad moderna. Buscamos encontrarnos únicamente porque nos sentimos perdidos, pero nos sentimos perdidos únicamente porque hemos aceptado ciegamente la idea impuesta de que nuestro estado actual es insuficiente o defectuoso. La espiritualidad comercial nos ha vendido la idea de que somos un proyecto de remodelación constante, un producto que necesita actualizaciones permanentes para alcanzar su máxima eficiencia. Pero la realidad es mucho más radical y aterradora para la estructura del ego. No hay absolutamente nada que encontrar porque nunca hubo nada que se hubiera perdido realmente. Lo que hay es un reconocimiento inmediato, un despertar brusco del sueño de querer ser alguien especial. Cuando dejas de intentar encontrarte de forma obsesiva, lo que queda es simplemente la vida misma expresándose sin filtros. El maestro me advirtió que la mente luchará contra esta idea con todas sus fuerzas disponibles. El ego prefiere con creces ser un buscador infeliz que no ser nadie en absoluto. Ser nadie significa renunciar por completo al control, renunciar a la narrativa de superación personal que nos hace sentir importantes. Es admitir que todas nuestras etiquetas son solo disfraces vacíos. La verdadera peligrosidad de este mensaje radica en que invalida el esfuerzo del ego por destacar. Si no existe una meta lejana y si no hay un ser superior que alcanzar en el futuro, entonces el ego pierde su propósito de guía. Se siente amenazado porque su supervivencia depende de la ilusión de que el presente es solo un puente desechable hacia algo mejor. Al desmantelar esta mentira, nos enfrentamos finalmente al vacío de nuestra propia existencia, un vacío que no es falta de contenido, sino una plenitud vibrante que no requiere de definiciones. El maestro concluyó que el acto de buscar es el velo que oculta lo buscado, y que solo cuando el buscador se rinde por completo ante la realidad, la verdad deja de ser un concepto para convertirse en una experiencia viva y palpitante en cada respiración silenciosa que tomamos. Esta rendición absoluta no es un acto de derrota sino de victoria suprema sobre la ilusión del ego que siempre nos prometía un mañana mejor. Al dejar de perseguir una versión idealizada de nosotros mismos empezamos a habitar el presente con una claridad que antes era imposible. El peligro de buscarse a uno mismo radica en que mientras caminas hacia el horizonte olvidas que el suelo bajo tus pies ya es tierra santa. La verdad revelada es que no hay nada que encontrar porque nunca estuviste perdido sino simplemente distraído por el ruido de tus propios deseos y temores. Acepta este momento tal como es sin filtros ni adornos. En esa aceptación total el peso de la búsqueda desaparece y te das cuenta de que el maestro